Hoy voy a vivir la experiencia estudiantil en la universidad más grande de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma. ¿Dónde estamos ubicados en San Pedro Sula? Colonia Vía del Sol, rumbo para el Catarrino. Veo que hay muchos buses aquí. ¿Cómo funciona el transporte? ¿Cuánto cuestan? Desde Maeco, 13 lempiras. Vienen buses también de Puerto Cortés, de Progreso, de Villanueva. La universidad prácticamente es gratuito. Los gastos más grandes para los estudiantes es transporte. Así es, nosotros pagamos 270 lempiras por periodo para la matrícula. Tenemos otro guía. Hola. Él es la mascota también. ¿Es la mascota? En la universidad también tenemos animales y los guardias suelen darles de comer. ¿Cuál es la rutina del día de hoy aquí? Vengo a clase desde las 8 de la mañana ¿Desde las 8? hasta las 3 de la tarde. ¿Cuál es la carrera? De enfermería llevo 5 clases. ¿Aquí en cuántos años puede graduar los alumnos? El plan de estudio está creado en 5 años. Librería universitaria. ¿Cuánto es el costo de los libros aquí? Varía la clase y varía también el contenido del libro, porque así como hay libros de 200 lempiras, también hay libros de 1000 lempiras. Impresionante, la universidad pública aquí en Honduras vale alrededor de $40 por todo el año. En Estados Unidos compra ni un libro con esa cantidad. Aquí hay un campus en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa. Cuéntanos de ese proyecto. Es un proyecto de energía en biomasa. Yo hice la maqueta y un amigo trae todo lo que es la maquinaria. ¿Y qué significa el diseño? ¿Cómo vas a producir la energía? Con madera y con materiales reciclables. Por eso se hizo así. Alejandro, cuéntanos de la rutina del día. Tuve examen, llegué a las 7:30. Ahorita estoy esperando la siguiente clase. Cuando te gradúas, ¿en qué quieres trabajar? Mi sueño es seguir un poco los pasos de mi papá. Él es ingeniero eléctrico. ¿Algún mensaje a su papá? Un saludo y nos vemos en la casa. Hay un pequeño parque con un montón de piedras. ¿Estaban aquí naturalmente o lo trajeron entre ustedes? Han estado aquí desde que se fundó la universidad. Aquí se ve que hay un grupo de estudiantes. Esta área está en reunión o clase. Ellos están estudiando por un examen de química. Está aquí preparando mentalmente. Lo que me gusta de esta universidad es muy amplio, muy grande. Muchos lugares donde los estudiantes pueden pasar un rato. Encuentro un expreso americano. Vamos a comenzar el día con un café hondureño. ¿En qué carrera estás ahorita? Química industrial. ¿Cuáles son las empresas más grandes en Honduras de químicos? La cervecería hondureña. Hacer cerveza para la gente. Está maciza la trabajo, ¿va? Los alumnos para el desayuno, ¿cómo hacen normalmente? Yo como en la casa, ¿Qué comió hoy? tajadas. ¿Tajadas en la mañana? Sí, Sí, es sanperrana, va. Yo soy de Puerto Cortés. Todos los días viene de Cortés. ¿A quién dedica todo ese esfuerzo? A mis padres que me están apoyando bastante, la verdad. Carol, ¿cuál es la rutina del día de hoy? Venir a aprender. ¿A qué hora sales de la casa? El bus sale 5:45 de la mañana. 5:45 sale el bus. Vengo de Puerto Cortés. ¿Cuántas personas vienen de Cortés a la universidad? Un montón. El bus viene lleno todos los días. Yo soy de Omoa, entonces salgo a las 4:10 de la casa. ¿Cuánto cuesta el bus? 40 lempiras la venida y 40 la ida. ¿Tiene que trabajar también o cómo funciona? Una parte de mis padres y también trabajo medio tiempo para apoyarme. ¿En qué trabajas ahorita? Como secretaria de un bufete legal. Todo el día trabajo y estudio. Cuéntanos de la carrera que estás estudiando. Estudio ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. ¿Qué tipo de trabajos te espera afuera? Poner mi propia empresa de montaje de máquinas. Dice que San Pedro es la ciudad de los emprendedores. Pero ya tiene como un nombre que quiere poner a la empresa o... Sí, yo tengo hasta mi propia empresa ya de bordados también. ¿Qué? Cuéntanos. Hago bordados de tiempo libre para sacar un poco de dinero para ayudar a la Para familia. la ropa y todo eso. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo se llama la...? Ahí estamos en proceso todavía, Bordados Pineda, ahí vamos a ir creciendo poco a poco. Hey, felicidades. Vamos a probar el café. Aquí de la una. Ah, qué rico, va. Me imagino que los alumnos de velan estudiando y en la mañana es lo que más necesitan. ¿A qué hora cuestan los alumnos aquí en Honduras? 2, 3 de la mañana. Ya los que sí trabajamos, pues ya nos toca dormirnos más temprano. ¿Verdad? ¿Y anoche qué hora dormiste, Valeria? Como a las 12. Andaba aprendiendo a manejar. Aprendiendo a manejar a esas horas. Así que como no hay mucho tráfico, entonces aprovecho. Vamos a probar el pan aquí de la UNA. Hoy sí vamos a vivir la experiencia universitaria aquí en Honduras. Está muy rica esa experiencia. ¿Cómo te sentiste, Valeria, el primer día de clase sin conocer a nadie? Fue difícil porque yo no soy de San Pedro. Yo vengo de Santa Cruz de Jehová. Fue todo nuevo. ¿Cómo funciona la vivienda para los estudiantes que vienen de otras ciudades, quieren vivir aquí? ¿Hay opciones de casas universitarias? La universidad no cuenta con dormitorios internos. Hay apartamentos que son un poco más cómodos. ¿Cuánto cuestan los apartamentos para los estudiantes? 4.000 a 7.000 empiras. Lourdes, he visto aquí en la universidad siempre hay varios basureros para reciclar. Cuéntanos. Sí, es importante, ¿verdad? Tener la universidad limpia, que eso le da un buen ambiente a nuestra universidad. ¿En qué vas a trabajar hoy? Como primera tarea es servirle de guía turístico dentro de la universidad. Cuéntanos de la camisa. ¿Cuál es la música preferida de los universitarios aquí? La mía, sinceramente, es el rock. Allá donde yo fui a la universidad en Estados Unidos se dividían los grupos como los rockeros, los que les gustaban el rap. Así es también aquí. Sí, aquí también hay bastantes grupos. Te mira la del celular de Natalie aquí atrás. Cuéntanos de esos pichingos. Se llama One Piece. Aquí en la universidad hay bastantes personas que les gusta ver
anime japonés. Sí. Mira mi gente, aquí hay un rótulo, he visto varios de esos. Un edificio aquí que se llama número 1. Estas son las carreras que ofrecen, economía, matemática. Mi asistente Erika, ella estudia economía aquí en la universidad. Mira qué dice aquí, Merlis. ¿Qué significa esta piedra? El MRLZ es un movimiento estudiantil que de hecho ha estado muy dinámico en estos últimos años, considerando todos los problemas políticos que ha habido dentro de la universidad. Que saben aguantar gas como las cobras, ¿va? Sí. Nos encontramos con dos amigas de Villa Soleada. Vienen de clase de inglés, ¿va? Sí, de métodos. Para ellas, inglés muy fácil, ya que vienen de la mejor escuela bilingüe Villa Soleada de Progreso. Ahora están en la universidad. ¿Cuántas amistades han hecho aquí? Bastante. 20. Él es Carlos, es amigo de nosotros. ¿Cómo se conocieron, Carlos? En la clase de método. Pero eres de Progreso también. Yo vivo aquí en San Pedro. Excelente. Cuéntanos cómo llegó hasta San Pedro. Yo quería venir a estudiar aquí en la Autónoma. Como aquí en San Pedro tengo familia, entonces me vine a estudiar aquí. Cuéntanos la rutina del día de hoy aquí en la universidad. Tenemos la primera clase a las 7, a las 8 tenemos la segunda. ¿Qué hora sales de Villa Soleada? 5 de la mañana. ¿Quién prepara el almuerzo? A veces sí, a veces no. Depende si se levanta a tiempo, ¿ah? ¿Cuáles son las clases que vas a tomar hoy? Tomé inglés a las 7 y métodos cuantitativos a las 8. Ya a las 9 descansamos y a las 10 nos vamos para Progreso. Aquí en la universidad hay actividades extracurriculares. ¿Hay deportes? ¿Bachata y salsa? No, ¿En serio? ¿No hay grupo de danza? ¿Qué es la carrera que decidieron? Yo llevo informática administrativa. Yo llevo generación administración de empresas. ¿Cuál es el sueño y meta que tienes 5 años de hoy? Graduarme. Sacar adelante a mi mamá y a mis hermanos. Exalumnas de la Escuela Bilingüe Villa Soleada, ahora estudiando como grandes universitarias. Suerte en los estudios. Ahora son las 9 de la mañana. Yo miro bastantes alumnos. ¿Hay diferencia entre las clases de la mañana, tarde y noche? La mayoría de las clases están en la mañana. Cuéntanos la carrera que está estudiando. De Ingeniería Mecánica Industrial. ¿Cómo llegó a ser la presidenta estudiantil? Yo antes pertenecía a la asociación de estudiantes, pero solo de ingeniería. Yo era la vicepresidenta, pero luego el presidente de nuestra asociación renunció, entonces yo quedé como presidenta. Felicidades. Pero esto es que Centro de Artes. Era un auditorio, quedó ya propiedad de la universidad, se utiliza solo en ocasiones especiales. ¿Hay bastante apoyo a los artes aquí en San Pedro Sula? La verdad es que no. Desearíamos que hubiese más apoyo a la parte artística. Este es el edificio 2. Aquí estudian la carrera de Derecho. Williams, los estudiantes que quieren hacer ejercicio al gimnasio, ¿cómo funciona? Aquí hay... Yo solo en la casa, gimnasio no puedo por la economía. Aquí hay como actividades de deportes para los que quieren. Sí, pueden llevar clases de deporte. ¿Y hay equipos dentro de la universidad? Sí, sí, hay equipos de fútbol. Pura pechada, entonces van a casa. Aquí estamos con Gina. Vamos a ver con qué desayunan. ¡Wow! ¿Eso es desayuno? Eso es desayuno y almuerzo. ¿Dónde puede conseguir esa comida? Tenemos las casetas que están ahí al fondo. ¿Cuánto es el precio que lleva? Este me lo regalaron, pero usualmente es poco el precio. Isabela, ¿de dónde eres aquí de San Pedro Sula? Vengo de Tegucigalpa. Teniendo una universidad autónoma en Tegus, escogiste venir a San Pedro. Cuéntanos de esa decisión. Es por el trabajo de mi mamá. Saludos, mami. Emi, cuéntame de esa cosa de Naruto. Es de anime. Cuando hay como conferencia de anime, ¿van todos juntos? La mayoría de los que tienen acceso, porque a veces es complicado, vienen de otro lugar. ¿Cuáles son los animes top 3 de los universitarios? Al menos te podría decir los míos. Spy Family, Ataque a los Titanes, Demon Slayer. Sí. Saludos a los amigos de Japón. Saludos. Podemos ver el cuaderno para ver cómo es el trabajo aquí de la universidad. Vamos a ver, ¿esto es? Introducción a ingeniería eléctrica. Wow, mira mi gente, ingeniería eléctrica. Marcela, cuéntanos de su carrera. Odontología. ¿Y qué es lo que tiene adentro aquí? Podemos ver. ¡Wow! Y todos los instrumentales. Ya estás bien avanzada en la carrera. Casi cuarto año. Mucho sacrificio. ¿A quién dedica todo tu esfuerzo? A mis padres, que los amo mucho. Y esto es para dormir aquí. Aquí hay lugares donde puede hacer siestas. No, pero están las banquitas para En la banquita, ¿va? Lizzy, ¿cómo funciona entre los amigos? ¿Hacen grupos de estudios? Cuanto a estudios, estudiamos individual, pero al momento de que nosotros vamos a las clínicas siempre tratamos de apoyarnos porque por lo general a las personas que no somos de la zona, en mi caso, nos cuesta encontrar pacientes. ¿De qué zona viene? Vivo aquí, pero soy de Santa Bárbara. ¿Cómo fue esa sensación, su primer año de vivir en otra ciudad? Sorprendente porque uno está acostumbrado a estar en familia, ¿verdad? Entonces toca hacer esa separación. A veces se siente uno solo, pero gracias a Dios uno hace amigos aquí. Hasta después de la clase salen juntos. Para quitar el estrés. ¿Qué carrera está estudiando? Química industrial. La mayoría de las personas que he conocido hoy estudian esa carrera. ¿Por qué es tan popular? Es una carrera nueva que ofrece varias oportunidades porque trata la parte industrial, de los procesos químicos. En ese aspecto relativamente llevamos la ventaja. ¿Cuáles son las empresas de química que ya están en Honduras? La cervecería hondureña. Estoy dándome cuenta que mi compañero es de Progreso. ¿Cómo es su rutina diaria? Nos levantamos a las 6 de la mañana. Antes nos levantamos un poquito más temprano porque no habían tantos buses
buses de salida de Progreso hacia San Pedro Sur. ¿Cuánto cuesta el bus? El costo del pasaje es de 35 lempiras. Gran sacrificio. Marjorie me está preguntando si los alumnos de la universidad pueden ser voluntarias para mi fundación, para ayudarnos a construir escuelas. Claro que sí. Aquí abajo voy a dejar el link donde todos los estudiantes pueden unirse a la causa. También estoy estudiando la carrera de pedagogía, que se centra bastante en la educación. Una futura maestra aquí. Vienes desde Tela. Tengo una certificación de estudio. Cuéntanos de esa trayectoria de los alumnos que tienen que viajar desde Tela. La mayoría rentan apartamentos acá, valor más o menos 7,000 lempiras y aparte la comida. ¿Cómo hacen para pagar tanto? Es bien difícil para los padres de familia. Al final vale la pena el esfuerzo. ¿Qué carrera estudió? No, mi esposa. ¿Está graduando su esposa? ¿Cómo se siente su corazón hoy sabiendo ese dato? Bien, gracias a Dios. Y mi hija también estudia aquí. ¿La mamá y la hija estudian juntos? Sí. ¿Cómo fue el proceso para usted de estudiar? Pues aquí empecé, pero estoy terminando en otra universidad porque con el trabajo nos hace bien difícil viajar desde Tela hasta acá a la universidad. ¿Cuántas horas de viaje? Como hora y media. ¿En qué trabaja allá en Tela? Trabajo en embotelladora de Sula. ¿En cuántos años pudo lograr a graduarse? Tuve como 20 años que no estudié y hace unos 3 años retomé y gracias a Dios pues ya estamos por terminar. Ella no rindió en su sueño, siguió luchando junto con la hija y el esposo. Saludos a mi hija Stephanie. ¡Qué impresionante! Todas son de química industrial. Para las personas que se gradúan, más o menos, ¿cuáles son las empresas que están en Honduras? La cervecería hondureña. Grupo Jaremar también, en área industrial para comida. Igual en el área de medicamentos, en el área de café, que es bastante fuerte, la ingeniería química. ¿Ya aprendieron a hacer cerveza? En eso estamos. ¡Wow! Quiero ir a esa clase. Cuéntanos de ese líquido aquí. Vino de manzana, elaborado por nosotros como nuestro proyecto final de la clase de orgánicas. ¿Puedo probar un poquito? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Más o menos calculas el porcentaje de alcohol. 2%, porque tiene poco semana de estar fermentado. Bueno, vamos a probar el vino producido artesanalmente de manos universitarias. Eso no es 2%, está más fuerte. Pero está muy rica, tiene el sabor de manzana todavía. Nuestro doctor nos dijo que estaba en un punto exacto. ¿Y esos son productos que van a estar vendiendo? Sí, nosotros decíamos sí. Quiero comprar unas 3 de esos. ¿Cómo es para los alumnos? ¿La vida nocturna? ¿Salen a algún sector a comer o bailar? Salimos a almorzar. ¿Cuál es el restaurante preferido de las universitarias? Pollo es el hondureño y el arroz chino. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? En la clase de 110, no matemáticas. 110. ¿Y cómo fue la impresión de su amigo? Todo tranquilo, la verdad. Pidiéndole ayuda fue que la comencé a conocer, porque matemática 110 es una clase algo pesada. Entonces hicimos un grupo y nos llevamos mejor. Entre cada carrera hay grupos. Es mejor así. Si yo no le entiendo, él me explica y si él no le entiende, yo le puedo explicar a él. Don Carlos, quien está haciendo un labor tan importante, limpiando el campus. ¿Cómo es el horario que llevan ustedes? De 7 a 2:30. ¿Cómo se siente después de dejar la universidad muy limpia como está? Pues satisfecho. Todo eso recogió hoy. Esta es una recolecta de botellas, como un reciclaje para el vivero. Hay un vivero aquí en la universidad. En la parte de atrás. ¿Cuántos años llevas ya trabajando aquí? 32 años. O sea, no se habían ni nacido los alumnos cuando usted ya estaba manteniendo aseado aquí. ¿Cuántas personas trabajan en limpieza? 8. Un saludo a todos los compañeros del vivero. Muy importante el trabajo de don Carlos y los compañeros. Se ve súper aseada la universidad. Hay un edificio muy grande, ¿eh? El edificio 2, aquí está la parte administrativa, arriba están los laboratorios de biología, la parte tercera está el área de dirección. ¿Cómo funcionan los lockers azules? Pues esos son donde guardan los utensilios los estudiantes que ingresan a los laboratorios. ¿Puedes contarnos en qué está trabajando ahorita? Estudiando para un examen de matemáticas. ¿A qué hora toca el examen? Es el miércoles. Mira el nivel de matemática aquí que lleva en San Pedro Sula. Suerte el miércoles, ¿va? Están cerrados ahorita los laboratorios, pero más o menos puedes ver que adentro hay fósiles y unos animales preservados en vinagre. Hay muchos microscopios. Hay una mesa de alguna actividad, boletín informativo. El día de hoy lo que estamos haciendo es entregando a los muchachos sus constancias de participación de trabajo social. ¿Cuáles son los trabajos más comunes de trabajo social? Es recibir a los estudiantes, apoyar a los profesores que ponen en el examen. ¿Cómo funciona el proceso de matrícula aquí en la Universidad Autónoma? Ellos llenan un formulario en la página de admisión para ver qué carreras van a optar aquí en la universidad. Abigail, cuéntanos un poco más sobre el examen de admisión aquí en Honduras. Primero entren a la página de admisiones, verifiquen la oferta académica para saber el puntaje de cada carrera y las pruebas que tienen que hacer. Lo que van para la carrera de medicina son 2 exámenes, la PA y la PCCNS. De 100 personas, 25 pasan ese examen de admisión para la carrera de medicina. Es la carrera más difícil aquí en la universidad. Cuéntanos de esta ropa
¿de qué carrera viene? Soy de la carrera de odontología. Yo veo que hay diferentes colores, ¿significa algo? De los primeros 3 años de la carrera de odontología es este uniforme que se utiliza. 4º año adelante es un uniforme blanco. ¿Has podido sacar dientes y todo eso? No, ahorita estoy comenzando todavía la carrera. ¿En qué momento usted decidió que quería estudiar odontología? La carrera de medicina en sí se me hizo muy costosa, entonces opté por una rama que es la odontología. Me encanta la idea de poder brindarles ese servicio a las personas. Cuéntanos las herramientas de... Estas son unas herramientas que compré para las prácticas de flúor. Aquí se puede comprar en la universidad. Frente a la universidad hay como 3 establecimientos donde se puede comprar sus utensilios odontológicos. ¿Esto? Ajá. Esta ¿Esos son? bandeja también. Aquí ponen los utensilios. ¿Cuánto vale la bandeja aquí? Menos de 100 lempiras le cuestan. Además que sí hay que procurar ahorrar, porque sabemos que a medida que va avanzando la carrera vamos gastando un poquito más. Hay aspirantes de medicina de que por poder ahorrar trabajan de lo que sea. Por lo mismo nos atrasamos un poquito porque tratamos de hacer ambas cosas para poder avanzar un poco más. En el caso de la carrera de odontología son solamente 2 periodos al año, como la carrera de medicina. ¿Qué están estudiando adentro? Supongo que están viendo alguna placa o algo a través de los microscopios. Jean-Marc, cuéntanos en qué estaba trabajando aquí en el laboratorio. Este es el laboratorio 2A. Nosotros en este momento estamos trabajando en un proyecto que es la producción de un asistín. ¿Cómo hizo eso? Pues nosotros hicimos lo que es un proceso de destilación por arrastre de vapor y sacamos lo que es la esencia de la canela. ¿Esos líquidos lo hicieron a mano aquí? Aquí lo hicimos. Vamos a oler. Esencia de canela. Qué fuerte, como el sabor de canela de chicle. Y aquí está ya el producto terminado que lo hicimos con reactivos químicos para poder hacer un desinfectante. Ajá, sí, el olor de canela queda. Y la marca de nuestro proyecto es Sinax y aquí tenemos todos los requerimientos. Wow. Pero ese proyecto me imagino que comenzó como parte de la clase, pero ahora van a poder como comercializarlo. Tenemos base científica para poder comenzar un negocio. ¿Cree que con la exigencia de la universidad, las clases tendrán el tiempo para poder montar ese negocio? Creo que sí, el tiempo nos podría dar para nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido. Para las personas que le interesa comprar los productos, ¿hay redes sociales, alguna información? Como parte del trabajo de la clase hicimos una página web, Industrial Yamit, un acrónimo de las siglas de todos nosotros. A simple vista parece un asistir normal, pero aprendiendo la historia, esto lleva el sueño de 5 universitarios aquí en Honduras. Increíble producto. Cuéntanos esa máquina. Para regular lo que es el gas que entraba por las válvulas, dábamos una manguera y nosotros conectábamos aquí y ya podíamos usar el mechero. Entonces esto sirve por si hay alguna emergencia, poder apagar. Sí. Aquí hay un montón de materiales. La cristalería. Tenemos mecheros de alcohol, probetas, embudos, balones de destilación. ¿Cree que hay bastante material suficiente? Nunca va a haber material suficiente para poder tener una carrera técnica como lo es química industrial. Nosotros ocupamos de estos mecheros de alcohol y nos tocaba improvisarlos y hacerlos nosotros. Con un bote de Gerber lo llenamos con alcohol etílico y con una gasa enrollada cumple la misma función que el mechero de alcohol. Y estos son los reactivos que usamos, por ejemplo, almidón, para pruebas de solubilidad, pruebas de carbohidratos, sulfato de amonio. Aquí estamos con una amiga que de Progreso está estudiando así química industriales. ¿Cree que usted de las únicas? No, realmente hay bastante demanda en Progreso de químicos industrial. Es una carrera muy amplia. ¿En qué áreas puede trabajar en Progreso? Procesos de tratamiento de agua. También hay muchos rubros para medicinas, agricultura, ganadería. ¿Qué ha sido lo más alto y bajo últimamente para usted? La carga también económica, también la carga estudiantil. Hay veces que digo, no, ya no quiero seguir, pero amo la carrera, entonces tengo que seguir día a día. Un orgullo progreseño. ¿Cuántos alumnos se gradúan cada periodo? 1800, cuando antes de la pandemia solo se graduaban cerca de 1200. ¿Cómo se hace sentir su corazón con ese aumento? Algunos alumnos que teníamos como en rezago más de 10 años de no poder, digamos, el último trámite que es la parte de graduación. ¿Por qué no pudieron hacer eso? Tenían algunas cosas mal documentadas, más que ahora hicimos bastante voluntariado haciendo limpieza de todas las áreas verdes. Muy interesante este cuadro. Cuéntanos, director. Él fue el primer director de este centro del año 55. Aquí en el rótulo dice 1847. El año que fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí estamos en la área de la pedagogía. ¿Los alumnos de pedagogía estudian aquí o es otro campus? Es una mezcla de ambos. ¿Cuántos alumnos estudian la carrera de pedagogía? 1000 estudiantes, pero distribuidos en las diversas modalidades. Yo he escuchado de que hay otra universidad de pedagogía que se llama la Universidad Pedagógica. ¿Cuál es la diferencia entre allá y lo de acá? Nosotros estamos a nivel universitario, tenemos la carrera de pedagogía, pero además hay otras carreras, mientras que la pedagógica solamente forma en el campo de la educación. Aquí estamos con doña Leolida, quien está manteniendo muy limpio aquí. ¿Cómo es el horario que lleva usted? 7 a 2:30. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? 16. ¿Cómo se hace sentir después de un largo día
día todo está brillando gracias a usted. Satisfactorio porque la mayoría pues a uno le dicen que le gusta el trabajo que nosotros realizamos aquí en la universidad. Un alumno aquí estudiando química orgánica, mi gente. Eso es para universitarios en cualquier país el pesadilla, ¿verdad? Horrible, la verdad. De 100 alumnos que toman química orgánica aquí en Honduras, ¿cuántos logran pasar esa clase? Solo pasamos como 15. Podemos ver ese cuaderno un poquito. Mira el nivel. Eso es lo mismo en cualquier país. Yo me recuerdo en la universidad. Yo la verdad no entendí nada cuando estudié. Usted es uno de los 15 que pasó entonces. Sí, representando Progreso, ¿no? Progreseño, ya sabemos. Somos los meros. ¿Algún saludo a los amigos de Progreso? Pues a toda la familia, a todos los amigos. Saludos. Realmente estoy muy impresionado con toda la vegetación. Es muy impresionante, muy tropical. Yo sé que detrás de esa belleza natural hay muchas personas que pasan cuidando, regando las plantas. Mira, mi gente, aquí hay un pequeño puesto de comida. Estoy impresionado con el precio. 28 lempiras por un sándwich, 40 lempiras por un panini. Los estudiantes me están diciendo que el churro preparado es lo que prefieren aquí. Vamos a comer uno de esos. Y un sándwich también. Eso es un gran desayuno para cualquier estudiante. Y viene con 3 panes. Vamos a ver qué está dentro. Pollo. Vamos a probar el sándwich universitario. ¡Qué montón de pollo! Cuéntanos de esa comida universitaria. Pues estamos vendiendo lo que es churros preparados con carne molida. Lleva su respectivo repollo al gusto de cada universitario. ¿Qué es lo que más comen los universitarios aquí del kiosco? Lo que es el churro preparado y el sándwich de pasta de pollo. Aquí están algunos alumnos. Cuéntanos de esa comida. Bellezas que no se encuentran en otro lugar. Qué caliente, mi gente. Vamos a ver cómo es la técnica. Así, ¿verdad? Sí. Vamos a probarla. ¡Wow! ¡Qué rico esto! Eso es desayuno, almuerzo, cena. Los 3 tiempos que puede comer, puede ser un postre eso también. Mira, el postre, picante. Usted viene a ver a su hijo hoy aquí. No, yo ando en otro trámite. Yo soy abogada y soy egresada de aquí. Usted graduó aquí y ahora su hijo. ¿Cómo se hace sentir su corazón sabiendo que su hijo va a graduar de la misma universidad? Grandota y la misma carrera. ¿En serio? ¿Va a ser abogado? Va a ser abogado. Cuéntanos en qué trámite anda hoy de familia. No, ahorita en cuestión de trabajo aquí en la universidad. ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Y su hija estudia aquí? ¿Cómo se hace sentir estudiar donde su padre trabaja? Pues bien, feliz. Cuando tiene hambre, puede pedir que le compre algo, ¿verdad? Me imagino que usted dedica mucho de su esfuerzo a sus padres. Yo sé que muchos de ellos piensan en sus familias y los sacrificios espero que valga toda la pena. ¿Cree que algún alumno puede venir a explicar esto aquí? Ya viene Aileen, una alumna, es el primer clase de inglés. Vamos a entrar a un edificio que se ve muy nuevo. Mermelada de café, mi gente, nunca he probado eso. Mira la consistencia. Vamos a ver qué tal de dulce esto. ¡Hola! ¡Wow!